placer ahora, iglesia. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escucha. Señor está por aquí con nosotros. Alabado sea Dios, el evangelista Ramón Crespo. Vamos a levantar las manos al cielo y lo recibimos alabando y glorificando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga, hermano. Bendecimos la presencia del Señor en esta mañana. Bendecimos la presencia de Dios en esta mañana. Yo creo que este es día de regocijo, este es día de gozo. Este es el día del Señor donde nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Cuando Espíritu Santo, te doy gracias, Dios, por esta oportunidad. Espíritu Santo, te doy gracias, Dios, porque sabemos, Dios, que tú te estás manifestando en medio de nosotros, Dios. Gracias, Padre, porque tu propósito se está cumpliendo, Dios. Gracias, Padre, porque tu palabra se cumple, Dios. Oh, Dios mío, Señor amado, Ramashatai. Oh, declaramos autoridad en esta mañana. Declaramos poderío esta mañana, Dios. Declaramos, Señor amado, que la simiente, Padre eterno, Dios, Señor amado, de este lugar van a ser, Señor amado, sacudidas bajo el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios. Oh, Dios mío, gracias, Señor, te doy. Gracias por este privilegio, Señor. Amén. Saludamos a los hermanos que están aquí medio, en el salón. Los hermanos que nos ven por medio del canal en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Este es vuestro hermano evangelista Ramón Crespo, que por la gracia y el honor del Señor pues preside el ministerio evangelístico de Cristo en la unción y poder. Estamos celebrando ya el 21 de octubre en la ciudad de Holyoke, donde Dios me ha llevado, en Massachusetts. Hemos declarado Holyoke, Massachusetts, la ciudad santa de Dios. Es un lugar árido, pero sabemos que es una ciudad donde Dios me ha llevado a conquistar aquella ciudad para Cristo. Cuando a la gente dicen que la ciudad es difícil, que la ciudad no se va a poder levantar, yo he creído en un Dios de poder y yo veo una ciudad cambiada, una ciudad transformada. Las iglesias es un avivamiento poderoso como nunca ha existido en esa área. Yo creo que lo que sucedió en Pentecostés fue algo glorioso, iglesia. Hermano que me está viendo por medio del canal. Pero lo que va a suceder en este tiempo será mucho mayor. A veces nos estamos acostumbrando y viviendo con las experiencias pasadas todo el tiempo. Lo que Dios hizo hace 10 años, 20 años con nuestra vida. Pero déjame decirle algo. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Dios tiene cosas grandes para este pueblo de Puerto Rico. Y mientras estoy allá en Massachusetts, la ciudad de Holyoke, pues a veces veo las noticias de aquí, me da tanta tristeza como nuestro pueblo ha sido sacudido, ha sido sacumbido por los demonios, una ola de criminalidad rampante en nuestra isla, olas de espíritu de gente, espíritu de homicidio, de suicidio, jóvenes quitándose la vida a temprana edad. Wow, la drogadicción acabando, rapando nuestra isla. Y a veces decimos, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros como pueblo de Dios? Siempre Dios ha establecido la autoridad de Dios a nosotros, la iglesia. Siempre. Yo le mando un saludo de parte de mi esposa, Diana Crespo, está allá con mis hijos. Y de mis pastores, José Manuel Torres, a la iglesia que pertenezco, Centro de Restauración Manuel, allá en Holyoke. Estoy bien contento, muy orgulloso de estar en esa obra. Dios nos ha tratado muy bien, nos ha recibido con los brazos abiertos y hemos sido de bendición para la ciudad donde estamos. Y vamos a la palabra del Señor rapidito, porque yo quiero hablar palabra. Dios me trajo para hablar palabra. Después los otros, si hay que hacer anuncios, los hacemos, pero quiero traer palabra. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 1. Bendito sea el Señor. Vamos a hablar en esta mañana bajo el tema levantando los muros de la bendición. Y cuando hablamos de los muros, levantando los muros de la bendición, es que quiere decir que a veces nosotros estamos orando, estamos haciendo unas cosas, pero creemos que lo estamos haciendo eficiente, pero no se están viendo resultados en el lugar, en el territorio donde estamos viviendo. Dios ha sido un Dios
de resultados. Cuando Dios traza un camino para la vida, cuando Dios empeña una palabra sobre la ciudad, sobre el pueblo, sobre la isla, sobre tu vida, sobre tus hijos, Dios va a llevar a cabo esa palabra. Dios no es Dios para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse. A veces estamos esperando por años, Señor, dame esto, pero es que estamos pidiendo mal. La palabra nos enseña a pedir por fe, creyendo sin dudar. Dios quiere levantar una generación de oración. Dios quiere levantar una generación con una expectativa de vida, que podamos lograr lo que Dios nos ha prometido en nuestra vida. Basta ya que le estemos dando lugar a Satanás y a los demonios que no se merecen el pueblo de Dios. La palabra nos enseña a nosotros que la iglesia, las huestes del infierno jamás prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. A veces yo no puedo entender, hermano, cómo el pueblo puede dejar que Satanás se apodere de sus mentes o los demonios, metiéndole cualquier palabra engañosa. No, Dios nos ha establecido a nosotros para que nosotros conquistemos nuestra tierra, conquistemos nuestros territorios. Todo lo que Dios puso a nuestro frente es para que nos apoderemos de ellos. Y a veces pues no, sabemos que vienen circunstancias en nuestra vida, pues seguro que vienen. Pero eso no puede ser un factor para nosotros detenernos en el camino del Señor. Eso no puede ser un factor para nosotros coger y recostarnos en una esquina como si ya no pudiéramos alcanzar lo que Dios nos prometió. Dios prometió una palabra y Dios lo va a hacer. Y sabemos que Puerto Rico está pasando por una situación bien difícil. Le ha dado, el enemigo ha sucumbido a nuestra isla por el área económica, por el área político, porque es una cosa increíble. Por la política y por nuestros jóvenes. Los jóvenes se están perdiendo. La alta de divorcio creciendo a todo lo que da. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como pueblo? Estamos todo el tiempo trabajando en concentrándonos más que en nuestros propios, en lo que Dios me llamó a hacer. Yo creo que yo le hablaba a mi pastor allá en Massachusetts, le decía, Pastor Manolo, yo soy un servidor de Jesucristo, yo vine aquí a servir. Tú sabes el deseo que yo tengo, que las iglesias todas se unan en un solo cuerpo, para que esos muros puedan ser levantados y que la ciudad pueda caminar como Dios ha establecido. Y leemos Nehemías capítulo 1. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quislue, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananías, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por todos los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedan de la cautividad allí en la provincia, está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté a llorar e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante de Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, y yo y la casa de mi padre que hemos pecado. Alabanza sea el Señor. En extremo no hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que dijiste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que dijiste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis y yo os dispersare por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, desde allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Pueden sentar, hermano. Alabanza sea el Señor.
yo quiero hacer un poquito de recuento, ¿verdad? Cuando yo conocí al Señor para los años 80, que mucha palabra profética Dios traía para nuestra ciudad, para nuestra isla Puerto Rico. Como había tanta unidad entre el pueblo de Dios, que se unían diferentes concilios, iglesias, a celebrar las actividades masivas para que el Evangelio de Jesucristo fuera predicado. Se unían en grandes actividades de oración, ayuno, y había una unidad tan linda en el pueblo. Y desde los años 85, 90 por ahí, el enemigo empezó a sucumbir nuestras iglesias. Hemos visto cómo el deterioro se ha visto en la cuestión de la unidad como pueblo. Nosotros como pueblo tenemos que ser llamados a trabajar por la causa que Dios nos ha puesto sobre nuestros hombros. Es la causa del Evangelio de Jesucristo. Y podemos ver a Nehemías, ¿verdad? Que siendo copero del rey Artajerjes, esa es la palabra que cuando vino uno de los hermanos de Judá, pues él le preguntó cómo estaba su ciudad, cómo estaba Judá. Cuando le dieron aquellas noticias tan tristes, como ese hombre lloró, ese hombre entristecido, oró, ayunó por días ante la presencia del Señor, puso como que el Señor le puso un peso grande sobre aquella área específica, sobre aquella región. Y era el dolor tan grande que dice la palabra bien clara, dice que él lloró y oró por largos días. Y oró a Jehová y pidió perdón por el pueblo. Y le pidió a Jehová, bendito sea el Señor, que él pudiera hacer algo por ellos, que él pudiera hacer algo por aquella gente. Y es lindo y hermoso, ¿verdad? Yo veo a un Nehemías, a un hombre alegre, porque Nehemías era un hombre alegre. Porque si nosotros vamos en el libro que en el capítulo 2, versículo 1 dice: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, escucha esta palabra, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues tú no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. O sea, vemos un Nehemías, un hombre alegre, un hombre dispuesto, un hombre que hacía su trabajo bien hecho. Porque para ser copero de un rey, el copero que no hacía las cosas rectas, muchas veces, muchos morían. A veces lo sacaban, pero muchas veces morían. O sea, que había gracia de parte de Dios en ese hombre. Y vemos a ese hombre, ¿verdad? Como tuvo temor, ¿verdad? Cuando el rey le preguntó, pero ya le había orado. 5 meses después, porque en el mes de Kislev era el mes de diciembre, y viene entonces el mes de Nisan, 5 meses después, 4 meses después, ante la presencia del rey. O sea, había tenido un tiempo de oración, había tenido un tiempo de orar a Dios y decirle: ¿qué voy a hacer? Tenía un deseo grande, porque esta ciudad hubiese sido levantada. Dice la palabra del Señor que cuando el rey le escuchó, pues le dio carta. Él le pidió carta para poder salir e ir a la casa de los sepulcros de sus padres. Bendito sea el Señor. Y fue. Y en el capítulo 2, versículo 11, dice la palabra que él fue y él entró a las ciudades y empezó a caminar por aquella ciudad en su cabalgura. Pero de momento él no pudo cabalgar en su cabalgadura, y empezó a caminar y verificar la ruina que estaba su ciudad, hasta que llegó a los ancianos. Dice el capítulo 17 del verso, dice: les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos en Jerusalén. Está desierta y su puerta consumida por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en aprobio. Entonces le declaré con la mano, como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, asimismo la palabra que el rey me había dicho,
y dijeron: levantemos y edifiquemos, así esforcemos sus manos para bien. O sea, Nehemías fue hacia la ciudad, fue ante los de él, pero ¿qué le influyó? Le transmitió el deseo de ¿qué? De levantar, de edificar aquel muro, de edificar aquella puerta que había sido consumida por el fuego. Iba determinado. Nehemías no tenía ningún temor en su corazón ni en su espíritu que a él le iba a pasar nada malo. Él sabía que Dios estaba con él en todo momento. Él iba determinado a que aquellos muros se edificaran. Yo vengo aquí porque Dios me trajo con la determinación de que los muros espirituales de esta isla se levanten, de que el pueblo pueda entender que si no nos unimos en un pensamiento como pueblo, jamás Puerto Rico va a poder alcanzar lo que Dios predestinó para esta tierra. Yo a veces no puedo entender cómo hay tantos padres, tantas madres que lloran todos los días por sus hijos, y llorando largas horas y llorando largas noches, porque sus hijos están afuera en el mundo, están perdidos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como padres? ¿Qué palabra estamos empeñando? ¿Qué palabra estamos confesando sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, sobre nuestras esposas, sobre nuestros pastores, sobre nuestra denominación que pertenecemos? ¿Qué estamos haciendo como pueblo? Venir al culto solamente a gozarnos, brincar y saltar y se acabó todo. Dios tiene algo más para la iglesia. Pueblo que me escucha aquí en Puerto Rico, en otros países, Dios tiene algo más para el pueblo. Yo no puedo cantar, yo no me conformo con el brinco y el salto. Eso es parte del culto, eso es parte de la adoración. Pero yo prefiero que la presencia de Dios me marque, que cuando yo vaya a los sitios, las simientes sean entenebrecidas. Porque el Jehová Dios de los ejércitos me va a acompañar en todo momento. Yo le decía al Señor: si tú me llevas a predicar tu palabra, yo quiero tu presencia. Yo no me sorprendo por los milagros son buenos. Yo no me sorprendo. Con Jesucristo andaba la multitud y la multitud le mató. Tampoco me conformo, eso a mí no me, como les digo, a mí eso no me desenfoca las multitudes, no. Las multitudes andaban con Jesús y ellos lo mismo lo mataron. Dios me ha determinado a mí a pararme en la brecha sobre una ciudad que se llama Holyoke, Massachusetts. Y anoche mismo estaba en una actividad, que tenemos una actividad bien bonita ahí en la iglesia de Misión Cristiana en Arecibo. Me hablaba un varón de Dios y Dios me decía, y me hablaba y confirmaba lo que había puesto sobre mis hombros, que sí que estaba el llamado. Dios me llama aquí a Masaya. Me podía confirmar la unción que está emanando dentro de este siervo. Dios ha marcado mi vida. Yo no soy el mismo Ramón Crespo que yo era antes. Yo vivo para yo conquistar la tierra. El pueblo tiene que entender que tenemos que conquistar lo que Dios nos prometió. Mientras estemos, hay que ser el diablo, y todo el diablo. Mira, el diablo está vencido. Si tú te paras en la brecha, si tú le dices al diablo, diablo, basta ya. Si tú te mantienes en la oración, en el ayuno, en la búsqueda de la palabra, en la obediencia a Dios, jamás Satanás podrá tocar tu vida. Tenemos que pararnos firmes. Hemos tenido hombres de Dios que nos han dado testimonio. A un hermano Gigi, cuando la última situación que pasó, me habían dicho que pasó un brazo malo, que no podía caer, y el hombre se paró en la brecha. Un hombre de 70 años tiene, hermano Gigi, ¿verdad? 70 años por ahí, o más. 74. Y mira cómo eso tiene que ser, wow. Eso tiene que ser la inspiración para nosotros. Yo predicaba en una iglesia pentecostal. Mi padre espiritual se llama José Echevarría, pastor jubilado del concilio de la iglesia pentecostal. Y él, desde que yo me convertí en los 80, él pudo entender el llamado que yo tenía. Él pudo entender lo que Dios tenía para mi vida. Y predicábamos aquel día en la iglesia de pentecostal en la ciudad de Bayamón, allá en Lomas Verdes. Y él me decía el pastor, Echevarría está contento porque tú estás caminando. Pero tú sabes por qué Echevarría está contento, porque lo que él creyó sobre mi vida siempre lo tuvo. Él no importaba los Oye, ¿verdad que verdaderamente los que damos un dolor de cabeza son los que Dios nos mete en este revolú?
Sí, porque a veces se creen, la gente anhela el ministerio. Pero cuando después que están en los zapatos, quieren salir cogiendo. Sí. Cuando viene el aprobio, cuando viene la persecución por parte de los de adentro y los de afuera. Cuando viene el celo, la envidia. Cuando la gente no entienda. Mira, iglesia, hay gente que a veces no van a entender el llamado, pero tú tienes que caminar. Olvídate que no lo entiendas. Si Dios te lo dijo, Dios te va a respaldar. Es tiempo ya que nosotros nos paremos firmes, creer esta palabra, vivir por esta palabra. Dios ha establecido para nosotros el trono. Y para poder alcanzar el trono, tenemos que caminar tras lo que Dios nos prometió. Para poder alcanzar el trono, tenemos que levantar los muros de la bendición de la unidad. Los muros de la bendición, alabados sea el Señor, de la oración. Restaurar nuestra vida. Sabemos que la palabra restauración dice volver al estado original. Es volver al camino. ¿Sabe que hay unciones para tiempos determinados? Lo que Dios hacía hace 20 años no tiene que ser el mover que Dios está haciendo ahora, porque la generación es diferente. Yo no puedo coger al hijo mío y hacerlo mover a la cañona. Yo no puedo tratarlo como a mí me trataron. Yo tengo que ser diferente. Yo tengo que marcar mis hijos. A mí me marcaron mal. Mi vida no fue fácil. Mi hogar, donde yo viví con mis padres, ninguno le ha servido al Señor. Una vida completamente desequilibrada, donde lo que se hablaba ya era maldición. Pero eso a mí no me determinó. Las cosas que me sucedieron, las cosas que me marcaron por muchos años. Caminar, seguir buscando. Y vemos un Nehemías, ¿verdad? Que dispuesto. Y llegó a la ciudad de sus padres y motivó al pueblo. Pudo transferir el deseo de levantar a aquel pueblo. Fue vehículo de transmisión. Transfirió aquella visión. Qué bueno cuando el pueblo puede entender que tenemos que levantarnos. Que dejemos de estar mirando a aquel y aquella. Dice un refrán por ahí que el que no tiene dinga tiene mandinga. Al estilo puertorriqueño. Aquí nadie es perfecto. Todos tenemos de dónde cojearnos. Jacob tuvo que tener un encuentro con el ángel para que aquel ángel le cogiera su cabeza a desbloquear y empezara a cojear. Para que se acordara de dónde Dios lo había sacado. Para que se acordara que Dios iba a ser con él. Si vivimos para Cristo, si vivimos para el Señor, nos concentramos en esta palabra. Si empezamos a dejar de estar viendo las diferencias que tenemos como pueblo, nosotros vamos a alcanzar muchas cosas. Yo todos los días profetizo sobre mis hijos. Yo los declaro evangelistas, profetas de Dios. Yo veo mi familia restaurada. Yo veo un imperio. Yo veo mi ciudad donde Dios me ha llevado, porque ya yo la he puesto en mi corazón, la ciudad de Holyoke, Massachusetts. La ha puesto mía, es mía, Dios me la dio, Dios me dijo, ve tras ella, coge, apodérate de lo que yo te di. Y yo estoy viendo, yo sé que Dios va a hacer cosas grandes, y Dios me sigue confirmando esa palabra, sigue caminando. A veces Dios tiene que pasarnos por un proceso para poder madurarnos en el espíritu. Aún a veces Dios tiene que destetarnos, como Samuel fue destetado de su madre, y eso duele. Yo estaba hablando con una hermana de la iglesia, me dice, cuando Dios desteta a uno de un sitio, eso duele, porque yo tengo mi niña y ella pelea, para tener 3 años ya, y ella pelea, quiere alimentarse de su mamá, pero la mamá la está, ya es tiempo ya es tiempo, y ella dice que ella llora. A veces pasamos esa situación también. Dios nos tiene que destetar de unos sitios, sacarnos, apartarnos para poder hacer el carácter, para poder formar el hombre que quiere formar en nuestra vida.
Es doloroso, seguro que es doloroso. Si cuando la mujer está dando a luz, dice la palabra que después que da a luz, cuando ve ese precioso niño o niña, es la mujer, yo creo, más feliz en la luz, en la faz de la tierra, porque Dios, lo que Dios había prometido, dio a luz lo que por 9 meses cargaba. Yo por 2 años estoy cargando la ciudad de Hollywood. Yo por 2 años estoy creyendo que yo voy a tener una de las iglesias más grandes en esa ciudad, donde yo veo los puntos de droga completamente cerrados, donde yo veo las prostitutas convertidas al evangelio, donde yo veo los negocios de alcoholismo, las barras todas cerradas. Y la gente me dice, pero eso es imposible. No, es imposible si tú estás confesando en contra, pero si tú te pones a la brecha conmigo y creemos y nos unimos como pueblo y empezamos a orar a Jehová y empezamos a meterle mano a esa ciudad, a trabajarla, nosotros vamos a conquistarla. El trabajo en equipo nos va a ayudar a conquistar. Jesús nunca estuvo solo. Jesús tenía un equipo. Juan el Bautista tenía un equipo. Pero qué triste cuando el equipo está desunido, Qué triste que como cuando equipo, como que hemos perdido la visión a lo que Dios ha establecido para nuestra vida. ¿Cómo vamos a poder levantar los muros de la bendición? ¿Cómo nuestros hijos van a poder estar sanos? Si tú como equipo, tú no estás haciendo tu parte. Y no es venir a orar nada más. Mira, si oramos, eso es importante. Pero Dios quiere que tú ores, pero Dios quiere que tú te muevas. Muchos dicen, tengo fe. Tengo fe, sí, tienen fe, pues actúen. La fe sin obra es muerte. Si no caminamos bajo los principios de esta palabra, si no caminamos, nosotros vamos a un retroceso completamente. O nos detenemos. Dios no quiere eso. Dios me llamó al ministerio hace aproximadamente como 4 o 5 años. 5 o 6 años. Ha sido cuesta arriba. Seguro que ha tenido tormentos tremendos. A muchos le han gustado la prédica, a muchos no le han gustado. ¿Qué yo puedo hacer? Estamos aprendiendo, estamos en el proceso de Dios, pero yo no voy a negociar la palabra que Dios me dio. Tampoco voy a coger la palabra para estar maltratando al pueblo. No, a mí Dios no me llamó a maltratar. A mí Dios me llamó a restaurar al caído, a restaurar y a libertar. Y libertad no es cuando una persona dice estoy endemoniada y cogerle y caerle 7 personas encima, porque están endemoniados. Cuando tú estás ante la presencia de Dios, cuando tú estás en autoridad plena, los demonios tienen que sujetarse. El mismo Jesucristo nos dio enseñanza. El mismo Pablo, cuando la mujer aquella divina estaba dando voces detrás de ella, Pablo ni caso le puso. Hasta dice la palabra que un día se hastió, se cansó, porque donde quiera que iba dando voces. Este hombre de Dios altísimo ya lo tenía molesto y solamente se viró hacia atrás y declaró palabras sobre aquella mujer, y aquel espíritu que estaba de adivinación sobre aquella mujer se fue, pagó las consecuencias, porque tenemos que pagar consecuencias por actos que hacemos en el mundo espiritual. Pero estamos dispuestos. Si mi vida antes no tenía ninguna esperanza, que yo tenía fuera nada, que podía tener trabajo, amén, dinero, yo siempre he trabajado con estas manos, siempre viví una vida desequilibrada en un tiempo atrás, pero siempre he trabajado, estaba tranquilo, vivía feliz, ¿entiendes? Vivo feliz supuestamente entre comillas, porque si el que no tiene a Cristo es el infeliz, es la persona más infeliz del mundo. El que no tiene a Cristo vive una vida completamente desordenada. Y yo le hago un llamado al pueblo de Puerto Rico, a los concilios, a las iglesias, a las diferentes denominaciones. Es tiempo ya que nos unamos como pueblo. Y hay un acto que es bien importante y Dios me lo ha puesto en mi corazón. Cuando estuve en los Estados Unidos el año pasado me enteré que la asistencia fue bien poco. El día de clamor quiero que lo entienda el pueblo, si lo quiere entender o no. El día de clamor es un acto puesto por Dios. Eso no es de rasqui. Eso no es de rasqui. Dios lo estipuló para levantar un clamor sobre el pueblo. El que lo quiera ver diferente que allá él,
Pero si el pueblo no se une como masa a clamar por nuestra ciudad, por nuestra isla, Puerto Rico, entonces va a ser sacudido como Dios había dicho. Pero mientras se levanten hombres de Dios y mujeres a clamar por nuestra ciudad, por nuestro Puerto Rico, nosotros vamos a ver gloria grande. Nosotros ya estaba viendo un reportaje, sí, que viene juicio, hay juicio, Dios va a determinar el juicio. Seguro que sí, Dios es Dios. Pero si nosotros nos paramos en la brecha y declaramos y oramos por nuestra ciudad, nosotros vamos a ver cosas grandes. Yo no vine a Puerto Rico solamente a pasear. Yo quiero transmitirle eso al pueblo. Y no tan solamente al pueblo, a otros países, Centroamérica, América del Sur, Santo Domingo. Nosotros como iglesia tenemos que pararnos en la brecha. La palabra nos lo enseña. Tenemos que tener todo en común. Dice Hechos capítulo 4, 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Wow, escucha esto. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eso se ha perdido. Es triste que eso se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido? Pues se ha metido, a veces se mete en una ola de competencias ministeriales en el pueblo. Mira, si lo que Dios estableció para tu vida le gusta al diablo, no le gusta al diablo, le gusta al hermano, no le guste, Dios lo va a llevar a cabo. Dios lo tiene que llevar a cabo si tú te mantienes fiel a Dios. Yo es triste, que yo me acuerdo antes, cuando se daban esos cultos de fuego bien gloriosos, se glorificaba a Dios en el culto y se glorificaba al diablo. Porque después que Dios lo expulsaba, venían hermanos, decían, hermano, vamos a orar que el diablo te está esperando en la puerta para afuera. Mira, el diablo estaba afuera, por adentro no. Y los hermanos salen así todos tembloruscos. Miedo, con un miedo terrible. Tú sabes que el espíritu de miedo ha sido arropador sobre el pueblo de Dios. Tú sabes que la iglesia en Puerto Rico no ha alcanzado más por el miedo. Porque todo el tiempo era el diablo. Reconocemos que el diablo tiene unos poderes, pero son limitados. El enemigo va a llegar hasta donde tú lo dejes. Por eso que la palabra dice que estad presto y velar, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice que él anda como león, pero él no es ningún león. El león de nosotros es el león de la tribu de Judá, que se llama Jesucristo, que murió por ti en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados. Es tiempo ya, pueblo. Vamos a levantarnos como nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros no somos de los que retrocedemos, dice Pablo, para perdición. Nosotros tenemos que mantenernos ahí hacia adelante. Basta ya. Tenemos que caminar. Yo me voy ya próximamente para Massachusetts, pero yo voy a hacer lo que Dios me dio. Los otros días había pasado una situación, ¿verdad? Tanto trabajo que uno a veces tiene, tantas cosas en el diario vivir. Y le preguntaba tantas cosas al Señor. Hermano Harry Nieves Harry Maldonado estuvo con nosotros en nuestra iglesia. Y yo soy como yo soy de los evangelistas, que si 100 veces hacen un llamado, 100 veces paso para el altar, porque yo quiero que Dios me dé algo diferente. Yo no tengo aquel que me voy a sentar en la silla. No, porque yo no tengo que recibir nada, porque Dios no me dio. A mí que me siga dando. A mí que me siga llenando. Que me siga llenando Dios. Que se me salga por los poros. Que se me salga por donde quiera salirse. Pero que sea la plenitud de Dios. Y yo lloraba. En una ocasión fue de mi pastor. Qué bueno cuando nosotros tenemos un pastor, que tú te puedes sentar con él y llorar y contarle tu problema. Y tu pastor pasarte la mano. Y en vez de condenarte, te dice, no te preocupes. Viene, te deja hablar, después analiza y te da una palabra de esperanza. Wow. Y viene el varón, me dice el Señor por medio del hermano Harry Maldonado, ¿por qué me preguntas tanto? No me preguntes más. Y haz lo que te mandé. De inmediatamente ese hombre depositó sobre mí una unción que me caí sentado. Y yo lo que hacía era llorar, porque yo una vez había predicado un mensaje, no te quejes, y yo por un tiempo me estaba quejando. ¿Me entiendes?
Pero está bien, eso es parte del proceso. Cuando Dios te pone está el proceso, la revelación y la transición. En el proceso Dios empieza a trabajar contigo, pero también te empieza a revelar a dónde te va a llevar. Yo sabía que yo iba por un sitio duro. Yo sabía lo que yo me iba a afrontar. Yo en ningún momento, la realidad no era ciega. Mira, la fe no es ciega. La fe es ciega materialmente, pero espiritualmente Dios dice que hay que llamar las cosas que no son como si fuesen para que vengan a ser. Dios dice, empieza a mirar en el espíritu las cosas. Yo sabía lo que yo me iba a enfrentar, pero gracias le doy al Señor por la iglesia que tengo allá. Pertenecemos a una iglesia hermosa, los hermanos Dios nos ha hecho una justicia tremenda. Los otros días yo cogía a mi pastor y yo lloraba encima de él. Le decía, pastor, gracias porque Dios me ha hecho justicia contigo. Porque a veces nosotros somos tan como el melao que nos damos. Habemos personas que nos damos tan y tanto, que nos damos y no nos importa. Nos entregamos completamente. Y a veces cuando empezamos a recibir migajitas o cosas como que nos da un dolor tan grande, ¿verdad? Pero con todo eso Dios también traza nuestra vida. Nos enseña que nuestra fuente de la felicidad no es que el hermano venga y me abrace. Mano Edwin Coto para mí es mi hermano. Pero mi fuente de la felicidad no es Edwin Coto. Si él me ama o no me ama, yo no puedo hacer nada. Tengo que seguir amándolo, porque no voy a dejar de amarlo. Amén. Hay hermanos que se enchisman. No, que si aquel habló mal de mí, pues yo no lo entiendo. No, que si aquel habló mal de mí, pues ese no es mi amigo. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios que Dios puso en tu vida? ¿Cómo tú puedes profetizar un evangelio si tú no estás viviendo esa palabra? Porque por las señales, porque estás orando, y cuando tú oras, viene la multitud y Dios los sana todito. La palabra dice que van a ver quien sanen, que van a ver quien resucite muerto. Y el Señor le va a decir, apartaos de mí, hacedor de iniquidad, porque nunca os conocí. Dios está mirando. ¿Tú sabes lo que Dios está levantando en este tiempo? Hombres íntegros. Dios está mirando corazones íntegros. Dios no se está asombrando de eso. Eso es bueno. Dios me ha prometido a mi vida y me dijo que va a sanar multitudes. Y me hablaba también que en algunos sitios iba a ir y Dios iba a sanar gente. Y no se iba a ver nada. Pero de momento la gente iba a venir y confesarme eso. Pues en el culto del miércoles, Manuel estuvo con nosotros en la iglesia de Dios Pentecostal allá en Tomás Verde, fue algo bien bonito. Vino un hermano y se acercó. Hermano, tenía un dolor aquí bien duro, pero se me quitó. Pero yo no lo hice. Yo no hago nada. Yo lo que hago es llevar la palabra. Yo voy a transferir la unción. Yo voy a transferir lo que Dios ha puesto en mi vida, para que las vidas sean marcadas, para que las vidas puedan entender que sin Cristo no tienen esperanza. Y hay que seguir caminando bajo esta palabra. Arruinamos largos días, pero eso no te va a garantizar que tú vas a cambiar. Porque yo conozco casos que la gente ha estado 7 días ayunando y han salido y han roto cristal y han hecho de todo. No es que no ayunemos, tenemos que ayunar porque esa es una obligación de nosotros. Eso es importante. Tenemos que orar porque entonces no estamos velando. Y ahí es que cuando viene el ataque del enemigo, cuando oye y a la gente le da duro. Pero tenemos que meternos a la palabra. Ese es el complemento. Yo vivo por esta palabra. Si la palabra no me hubiese enseñado lo que yo estoy haciendo hoy en día, yo estuviera escocotado. Yo estuviera en el mundo. Quizás estuviera 7 pies bajo tierra. Allá son 6. En Estados Unidos, 7 pies. Y cuidado, sabrá Dios. Estuviera ni 7 pies, estuviera en el infierno ardiendo. Pero cuando la palabra empezó a revelárseme a mi vida, a revelárseme a mi corazón, y yo empecé a entender que yo tenía que hacer unas instrucciones que Dios me daba por esta palabra, he visto éxito y he visto resultados. Hemos llorado, seguro que hemos llorado. Hemos pasado necesidades. También sé que Dios permite a veces que nosotros pasemos por necesidades. Difícil, ¿verdad? Oh, pero ¿cómo va a ser si Dios nos va a bendecir? Sí, pero también por causa de lo que va a hacer con nosotros, lo permite. Hemos vivido eso, pero estamos viendo ahora estamos en la bonanza de Dios. Hemos sembrado mucho tiempo y ahora estamos viendo la cosecha. Y no solamente que estamos recibiendo cosecha, seguimos sembrando. Porque si yo sé que si yo sembro y me como las cosas y dejo de sembrar, pues se acabó todo. No, se acabó. Hay que seguir sembrando. Y sembrando en todas las áreas.
sembrando nuestro corazón al Señor todos los días. Uno de los cultos que tuvimos en nuestra iglesia, un anciano, es pastor nombrado ya, ungido, porque se va para otro estado. El hombre de Dios pues me llama y Dios me mandó, me pidió que yo le sembrara, le ofrendara el ministerio que le había puesto sobre mis hombros. Y me trajo una canasta bien grande. Aquello era una canasta grande, la que se usa en la iglesia para recoger la ofrenda. Y yo me deposité. Toma, Señor, es tuyo, aquí está. Yo lo siembro, porque es que yo sé que viene una cosecha grande detrás de todo eso. Puerto Rico necesita volver a su estado original, a la oración, a la unidad. Si nos unimos como pueblo de verdad, no sé cuántos predicadores han pasado por aquí, porque me imagino que han pasado aquí todos los viernes, todos los días pasan diferentes predicadores por el canal. Pero nosotros, yo quiero concientizar a nuestra isla, a nuestro pueblo, y vamos a analizar qué está pasando, como yo decía ahorita, con nuestros hijos, qué está pasando aún con nuestros negocios, con nuestras empresas, lo que emprendemos delante de Dios, nuestro ministerio que emprendemos, y vemos unos atrasos. ¿Qué estamos dejando de hacer? Porque algo tiene que ser, una causa tiene que ser, que está evitando que el mover de Dios en su plenitud se manifieste en la vida de nosotros. Algo tiene que ser, algo estamos dejando de ser. Y no le podemos echar la culpa al diablo, porque Dios depositó la autoridad sobre la iglesia de Jesucristo. Y tú tienes que entenderlo, pueblo. Yo pasé una situación con el hijo mío Esteban. El hijo mío Esteban es un profeta de Dios ungido. Es un ministro, un niño, 3 años tiene mi nene para 4 años. Y cuando empezamos a cantar en la iglesia, él está todo el día en la iglesia adorando y cantando. Y cuando se siente por el Espíritu, ve y le pone al que sea, ve y le pone la mano. Fluye ese nene fluye en autoridad. Y hemos sentido unos ataques terribles de parte del enemigo, de pánico, de miedo. Y lo estuvimos experimentando por ciertas noches. ¿Y tú te crees que yo llamé a mi pastor a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, para que se fuera para casa a reprender los demonios? No, aquí está pasando algo. Señor, tú tienes que revelarme. Sí, llamaba a mi suegra, que estamos unidos en espíritu. Cuando yo comencé esto, Dios me unió a mi suegra, a mi esposa. Siempre nos ha unido en el mismo espíritu. Y cuando Dios va a ejecutar algo, lo deja sentir a los 3. Qué lindo, ¿verdad? Cuando tenemos esa maternidad. Ayer hablábamos de paternidad, pero también a veces tenemos maternidad. Tenemos madres espirituales y padres espirituales que están orando, clamando, que nos están enseñando, que aún por teléfono nos dan directrices, que no se han rendido, que han creído a la visión. Y una de las noches, el nene se levanta. Y como yo ya lo estoy enseñando a reprender el demonio, porque hay que reprender los demonios también, le dije, te ves una cosa, Esteban, yo tengo sueño, yo mañana tengo que trabajar, ese demonio lo vas a reprender tú y yo me voy a acostar a dormir. Ese nene se puso a reprenderse, yo creo que esa fue la mejor noche que durmió. Delante del Señor se lo puedo decir. Estoy influyendo en ellos, yo estoy transfiriendo autoridades de chicos. No es que se descuiden, no, tienen que cuidarse, tienen que mantenerse. ¿Qué es la vida de esos nenes? La iglesia. Lo de ellos es, vamos para la iglesia. ¿A qué? Adorar al Señor. Y si todos los días 24, y cuando vamos al templo, olvídate, ellos cada día van para arriba para el altar a coger los micrófonos y todo. Y Esteban, como se ha alejado de Edwin, está predicando. Una vez llegó al culto, cogió el micrófono y estuvo, mientras había unos ensayos, estuvo todo el tiempo con el micrófono predicando a Jesucristo. Y apenas lo que tiene son 3 años para 4. Vamos a transferirle a nuestros hijos lo que Dios quiere hacer para nosotros. Tú no puedes ver a tu hijo en la droga. ¿Por qué? Porque anda, ay, ese muchacho está con esos muchachos, se va a meter a la droga. Ya tú lo estás atando. A mí me ataron cuando yo era chiquito. Yo no le servía al Señor. Tú vas a ser como tu papá, borrachón y mujeriego. Me ataron. Me gustaba el alcohol como agua. Porque me ataron. Cuando me di cuenta que eso era una maldición, dije, no, yo no voy a ser más así, Señor. Jamás me pareceré a mi papá. Mis hijos jamás se podrán parecer a mí. Podrán tener algo en lo físico, pero ellos van a conquistar lo que Dios les dijo. Ellos van a un nivel mayor. Ellos van a ser profetas, evangelistas, pastores.
Donde quiera que mis hijos vayan, van a hacer la diferencia. Lo van a respetar. Van a decir, estos son jóvenes del Dios Altísimo. Eso es lo que Dios quiere para nuestros hijos. También para nuestros esposos, las esposas, para nuestro pueblo. Así que, hermano, acuérdense que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas, en el libro de los Hechos, toda la iglesia tenían todo en común. Y se despojaban. Y se ayudaban. Pero si tú no tienes todo en común, tienes tiempo que te analices. Analízate. No viva con tu... ¿Sabe que mi pastora también predicaba un mensaje que decía que va a sonar quizás un poquito duro, que los ministerios son mulas? Sí, los ministerios, los concilios, son mulas. Jesús es una mula para llegar allá. ¿Me entiendes? Son vehículos que Dios utiliza para llevar su evangelio. Son mulas. Y a veces nos concentramos en hacer grandes cosas. Es bueno, gloria a Dios, porque yo voy a tener una de las iglesias más grandes del templo. Mira, yo a veces veo una estructura que es de esquiar allá en Hollywood. Y yo me siento en un sitio que el pastor mío me llevó un día y me gustó, se llama Jordona, tomé mi café. Y yo no veo a la gente esquiando. Yo me siento y empiezo a mirar que es un templo lleno de gente adorando al Señor. El parking lleno de carros de gente convertidos. ¿Pero de quién? De aquellos que están perdidos, que están metidos en la droga, que están metidos en la prostitución, que están metidos en el lesbianismo, en el homosexualismo. Esas son la gente que Dios nos mandó a buscar. Hemos establecido algo para nuestra ciudad. Y se lo digo, pueblo, si no nos unimos como pueblo, después no se quejen. Dios le bendiga, Dios le guarde. Yo le doy la parte al hermano para que él tome los de esos. Y después, por los que estén aquí, pues vamos a orar. Y vamos a orar por la gente que está en las casas antes de ir más rapidito. Vamos a hacer una oración. Ponga su mano en el televisor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Padre, tu palabra dice, Dios mío, Señor amado, que por las llagas de Cristo, Dios mío, somos nosotros sanados, Dios. Padre, yo estoy sintiendo ahora mismo unción y virtud que está saliendo de mí, Dios. Padre Santo, estás tocando vidas ahora mismo allá en sus hogares, Dios. Yo le hablo al cáncer, le hablo a la artritis, le hablo al SIDA ahora mismo. Le hablo a los riñones que están enfermos ahora mismo. Son sanos en el nombre de Jesús. A toda enfermedad ahora mismo en el nombre de Jesús que está agobiando ahora mismo en cualquier rincón del mundo que están viendo este programa. Alabado sea el Señor. Yo declaro sanidad para el pueblo de Dios en el nombre de Jesús, declarando que en el tiempo tuyo, Dios, sabré de los testimonios que tú has hecho, Dios, porque sabemos que ya has hecho milagros, Dios. Sigue sanando, pero sana corazones, restaura mente, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Ese es vuestro hermano Ramón Crespo. Hasta aquí mi parte y oramos por el pueblo.